Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque México ha firmado y ha ratificado el Acuerdo de París y se ha comprometido a controlar sus emisiones contaminantes, la realidad es que, pese a estos compromisos, las autoridades de México siguen apostando, las del presidente López Obrador, por energías fósiles y la ciudadanía sigue ajena a los compromisos adquiridos para reducir el impacto del cambio climático. Veamos el contexto. Aunque el gobierno mexicano ha señalado que tiene un fuerte compromiso con la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, ha sido señalado por su falta de acciones concretas y su apuesta por los combustibles fósiles. El presidente López Obrador ha respondido que los grandes proyectos de su administración, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cumplen con estándares de protección ambiental. Además, hace 2 semanas dijo que Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo. Como parte del Acuerdo de París en 2015, México presentó sus contribuciones nacionales determinadas o NDC por sus siglas en inglés, comprometiéndose a que para 2030 reducirá en 22% su producción de gases de efecto invernadero y 51% las de carbono negro. Para lograrlo, entre otras acciones, 35% de su energía deberá ser limpia en 2024 y 43% para 2030. También prometió mejorar el manejo forestal y alcanzar tasa cero de deforestación al 2030, además de impulsar la tecnificación sustentable del campo. En diciembre de 2020, México debía presentar los resultados de las acciones definidas inicialmente y sus NDC actualizadas, pero solo reafirmó las mismas metas. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace señalaron que la postura mexicana carecía de ambición y compromiso ante la emergencia climática. Además, SEMDA alertó una disminución en el presupuesto para el anexo transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, que representa solo el 1.1% del presupuesto de egresos de la Federación. Hace una semana, México informó que de 2018 a 2020 logró reducir la emisión de alrededor de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, conforme a las metas establecidas en el Acuerdo de París. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche, y prometo que haremos muchas más mesas sobre los informes que vengan después, como ya nos habían anunciado Andrés, precisamente que viene un próximo reporte que también nos va a asustar. Pero Andrés, ¿cómo ves los compromisos de México? ¿Cómo ves si hay o no, digamos, una idea de que hay que participar en esta lucha contra el calentamiento global, de si hay o no una política medioambiental en este gobierno, y decía la nota también, y decíamos al inicio, sobre si la ciudadanía tiene claro o no qué es lo que también se puede hacer desde lo individual para tratar de hacer una diferencia? Pues mira, Genaro, si vemos lo que sometió México, lo que presentó en su meta revisada, su NDC revisada, que por cierto se presentó el 28 de diciembre, muy al final del año pasado, cuando había poca atención pública y mediática por las fechas, pues sí es decepcionante. México, junto con Brasil, los dos gigantes de la región de América Latina, pues tienen metas que no son más ambiciosas que lo que se había presentado hace 5 años, ¿no? Creo que por ahí pues hay mucho para mejorar. Lo que nos está diciendo el propio IPCC, no en este reporte, nos lo había dicho ya desde antes, es que para limitar el calentamiento a 2 grados centígrados y todavía más hacia 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, había que reducir las emisiones en todo el mundo en cerca de 45% al 2030. Y esto lo hemos insistido todos, creo que Alejandra ha sido la que más, que no basta con tener estas metas aspiracionales como tiene México en la propia Ley General de Cambio Climático hacia el 2050. Hay que hacer cosas mucho más rápido que eso y tener metas y demostrar cómo se van a cumplir. Entonces habría que reducirlas al 2030 en cerca del 45%, y sí al 2050 ya ir hacia la neutralidad, que es lo que están poniendo cerca de 60 países ya. En América Latina hay países mucho más chicos que México, pues ahí está Costa Rica, por ejemplo, Colombia, Chile, Uruguay, que están tratando muy en serio de ir en ese camino, en esa ruta, y además pues con mecanismos de rendición de cuentas muy claros y de transparencia. Y México pues creo que se está quedando atrás. México tuvo un liderazgo en las negociaciones climáticas tan demostrable como que en Cancún en 2010 pues poco se restableció el proceso multilateral tan importante para solucionar este tema. Bien. Con la cumbre que se realizó acá en México. Pero pues se está perdiendo con estas decisiones en algunos sectores y en especial en el sector energético. Ahí creo que debemos ser muy claros. No es coherente
estar construyendo una refinería, estar impulsando la energía fósil, no impulsar lo suficiente la movilidad sustentable, no aprovechar las oportunidades. Nosotros tenemos estudios en WRI que demuestran que hay grandes oportunidades económicas y sociales, empleos, combate a la pobreza, relacionadas con estas medidas de descarbonización, si así les llamamos. Y acá pues no las estamos viendo. La energía renovable, donde tenemos tanto potencial, pues la estamos un poco dejando de lado, ¿no? Cuando esa nos podría dar pues la seguridad energética que está en el centro de las aspiraciones incluso de este gobierno. Creo que habría que repensar cuando se señalan estas grandes aspiraciones que tienen que ver con pobreza, entendiblemente, cómo hay otras maneras más limpias de lograrlas, ¿no? Bien, Emilio, coincido con esta lectura y también te preguntaría, ¿qué hacer entonces cuando un gobierno nacional de repente empieza a abandonar sus compromisos climáticos o no son más ambiciosos? Como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Pues coincido totalmente. Creo que lo triste aquí es que este gobierno lo que está haciendo es dejar el tema del cambio climático como algo no prioritario, ¿no? Primero se tiene que resolver la pobreza y echar a andar otra vez un modelo medio extractivista para después resolver el cambio climático, ¿no? Siento que algo así es el planteamiento. Y entonces se está dejando pasar la oportunidad y no existe todavía la visión en ese imaginario político de que ambas son paralelas y una puede totalmente ayudar a la otra, y en el caso que estamos viendo ahora, pues el cambio climático también tiene el potencial de exacerbar todas las desigualdades a un punto que no nos queremos imaginar, ¿no? Yo creo que por parte de la sociedad civil y las organizaciones, pues lo que tenemos que tratar de hacer es contrarrestar esto y hacerlo de la forma más visible posible. Y en ese sentido yo veo un poco, tengo un poco de optimismo en el sentido de que ya hay muchos fondos privados y cada vez va a haber más que estarán obligados a financiar los esfuerzos de mitigación de cambio climático y de construcción de resiliencia para las comunidades, y siento que el gobierno va a estar un poco obligado a seguir un poco ese paso, ¿no? También hay una cosa que es bastante terrible y al mismo tiempo que yo creo que mucho del potencial está ahí, y es que nosotros en Isla Urbana trabajamos en sostenibilidad hídrica y captación de lluvia, y pues básicamente no es que las ciudades realmente lo quieran o es algo que se les está ocurriendo y les gusta, es que ya lo necesitan, ¿no? O sea, la cantidad de ciudades y de comunidades que se están quedando sin agua, que tienen sequías prolongadas, veamos las presas del Lerma Cutzamala, las presas en Guadalajara, en San Luis Potosí, en cada vez más ciudades se está viendo este tipo de problemas. Entonces, por más que no haya como esta voluntad política global y coordinada, finalmente se va a tener que empezar a hacer porque los efectos los vamos a empezar a resentir y fuerte, ¿no? Entonces, por ese lado, pues va a tener que haber reacción hacia eso, y necesariamente la política pública va a tener que adaptarse a estos cambios. Entonces, por ese lado, es triste plantearlo de esa manera, pero siento que por ahí va un poco el optimismo, ¿no? Estamos obligados ahorita, muy teóricamente todavía en un sentido político, pero la realidad nos va a obligar en la práctica a hacer este tipo de cambios dentro de la política, ¿no? Entonces, yo por ahí veo la oportunidad, digamos. Es triste que se tenga que llegar a este punto, pero pues en cierto sentido no hay de otra, ¿no? No hay de otra, y creo que justo lo poco que queda del programa me gustaría preguntarle a Alejandra también y a Andrea, notas de optimismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante todo lo que estamos escuchando? Ya mencionaba en el primer bloque, Andrés, el tema del optimismo. Quiero cerrar con ese, Alejandra. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía, desde la sociedad civil? Obviamente, pues seguir cuestionando que se destinen recursos para hacer refinerías, obviamente seguir cuestionando que no avancemos más bien en energías limpias, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, yo creo que te agradezco mucho esta pregunta. Yo creo que siempre es importante poder activarnos en torno a un tema que además compartimos globalmente. La gran esperanza está en los movimientos de mujeres, de personas indígenas y de personas jóvenes que están pidiendo una modificación, como decía Emilio en alguno de los bloques, no nada más de la política ambiental o energética, sino de un replanteamiento del sistema económico que pueda poner, pues cuando menos en cuestión, esas cosas que damos como por hecho de que hay que crecer y que el crecimiento económico es equivalente a estar mejor, ¿no? Cuando realmente si sumamos el cambio climático con la profunda desigualdad que vivimos y que ha puesto de manifiesto la pandemia, lo que nos damos cuenta es que el sistema económico está en crisis porque no ha servido para realmente generar condiciones de vida para la mayoría de la población a nivel del mundo, aunque sí ha servido mucho para que unas pocas personas acumulen muchos de los recursos económicos a nivel mundial. Entonces, me parece que acción climática y combate a la desigualdad van mano a mano, y otra vez vuelvo a poner el foco en las comunidades locales indígenas. Tenemos la enorme suerte de vivir en un país en donde hay comunidades indígenas que tienen la posibilidad de tener control y gobernanza sobre los bienes comunes, que saben cómo hacerlo para que mantengan la sustentabilidad, donde todavía hay que trabajar sobre el aspecto de género, desde luego, pero donde hay una enorme oportunidad de realmente crear condiciones para el aprovechamiento responsable de los bienes que compartimos y que nos hacen que la vida en el planeta sea posible. Y en ese sentido yo cerraría simplemente diciendo que se sumen a los movimientos, apoyen y acompañan, y cierro con un muy bonito ejemplo que puede parecer pequeño, pero que creo que es muy, muy expresivo de lo que se puede hacer. Hace unos días solamente la Secretaría de Medio Ambiente emitió una negativa a una manifestación de impacto ambiental a una empresa que en Oaxaca quería ampliar una mina, por que unas comunidades acompañadas por Oxfam presentaron argumentos ante la autoridad respecto de que no era correcto la manifestación de impacto ambiental que había presentado la empresa, y se negó esa manifestación. Creo que esas acciones y esa posibilidad de que gobiernen sus propios bienes comunes las comunidades es una de las maneras para combatir los efectos del cambio climático, y ahí hay mucha activación de parte de la ciudadanía y apoyo que se requiere. Bien, finalmente, André, te pido lamentablemente brevedad porque nos tenemos que ir. Menciona Alejandra, en efecto, el hecho de que hay que sumarnos y que los movimientos de mujeres, los movimientos de pueblos originarios, yo agregaría que también los de la diversidad sexual cada vez son más interseccionales y cada vez más también están siendo muy conscientes de que hay que sumarnos a la lucha medioambiental, a los movimientos medioambientales. ¿Qué más se puede hacer? Cerremos con una nota de optimismo, por favor, en lo que recuperamos el pesimismo cuando se va a conocer ese segundo reporte del panel intergubernamental en un par de semanas. Cierro contigo, Andrea. Sí, muchas gracias, Genaro. Entonces, bueno, claro, obviamente la movilización de la sociedad civil es muy importante, y creo que una vía de acción también que se ha hablado poco es desde la salud pública, ¿no? Porque estamos hablando justamente de cómo México está yendo en contra de su NDC poco ambiciosa de por sí, pero está francamente yendo en contra por la compra de carbono, por la introducción sobre todo de combustorio. Cuando la Comisión Federal, por ejemplo, bloquea la conexión de la energía renovable para producir electricidad, se toma la decisión de justamente utilizar combustorio para poder generar electricidad, ¿no? Entonces, el combustorio tiene características muy contaminantes, realmente, bueno, es lo más contaminante ya no encuentra, por ejemplo, compradores internacionales. Entonces es algo que va a agravar todavía más la salud pública, ¿no? El tema de, como lo mencionaba, por ejemplo, en desigualdad, son temas que son interdisciplinarios, o sea, no se puede tener una agenda de desigualdad, una agenda de cambio climático, una agenda de contaminación del aire. Son temas que vienen en conjunto, y justamente creo que en salud pública hay mucho que se puede hacer, porque también, bueno, no solo son gases de efecto invernadero, pero también, como el carbono negro, por ejemplo, tiene un efecto de calentamiento global, pero también muy dañino en salud pública. Entonces, creo que el hecho de juntar esfuerzos, de juntar agendas, va a ser muy beneficioso para poder lograr compromisos más ambiciosos, pero también con mayores efectos positivos, ¿no?
Bien, pues lamentablemente se acaba el tiempo del programa. Por favor, les pido que en 2 semanas o cuando se dé a conocer el segundo reporte del panel intergubernamental, repitamos esta mesa para seguir hablando de los efectos del cambio climático, lo que se puede hacer. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. No te vayas.